En lo más profundo de la selva guyanesa, donde los árboles se alzan como centinelas silenciosos y el aire parece cargado de susurros que nadie puede descifrar, ocurrió algo que aún hoy hiela la sangre. Jonestown no fue solo un asentamiento, no fue solo una tragedia. Fue un abismo que se abrió en la tierra y tragó a casi 1000 almas en una noche de noviembre de 1978. Pero lo que sucedió allí no comenzó con el veneno ni con los gritos. No. Todo empezó mucho antes, con un hombre cuya voz resonaba como un eco hipnótico, un profeta autoproclamado que prometía el paraíso y entregaba la muerte, Jim Jones. Jones no era un extraño para los marginados. En los años 50 y 60, predicaba en las calles de Indianápolis, con su cabello oscuro peinado hacia atrás y unos ojos que parecían perforar el alma. Hablaba de justicia, de igualdad, de un mundo libre de opresión. Pero había algo más en él, algo que vibraba bajo su sonrisa carismática. Algunos decían que podía leer sus pensamientos, otros, que sus manos temblaban cuando nadie lo miraba. Fundó el Templo del Pueblo, una iglesia que creció como una sombra voraz, atrayendo a los desesperados, a los olvidados. Y con cada seguidor, su poder se hinchaba, como una tormenta que se gesta en el horizonte. En California, el Templo del Pueblo se convirtió en un refugio para cientos. Pero las acusaciones comenzaron a acecharlo, abusos, manipulaciones, dinero que desaparecía en la noche. Jones, paranoico, empezó a hablar de enemigos invisibles, de un gobierno que los perseguía, de un apocalipsis que solo él podía evitar. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en Guyana, un lugar remoto, aislado, donde nadie podría encontrarlos. O escapar. Jonestown nació como un sueño retorcido. En 1977, cientos de seguidores llegaron a esa tierra sofocante, cargando maletas y esperanzas rotas. La selva los recibió con un abrazo asfixiante, el calor, los insectos, las sombras que parecían moverse solas entre los árboles. Jones les dijo que estaban construyendo una utopía, pero las noches eran largas y los rumores comenzaron a circular. Algunos juraban haber visto figuras pálidas entre la maleza, observando. Otros decían que las grabaciones de los sermones de Jones, que resonaban por los altavoces día y noche, escondían palabras que no podían entender, como un idioma antiguo y maligno. Las jornadas eran agotadoras. Trabajaban bajo un sol implacable, mientras Jones los vigilaba desde una silla elevada, como un rey en un trono de madera podrida. Sus sermones se volvían más oscuros, más frenéticos. Hablaba de traiciones, de sacrificios, de una muerte revolucionaria. Los ensayos llegaron poco después, noches en las que todos bebían un líquido insípido, temiendo que fuera veneno. Jones los miraba, sonriendo, y decía, es solo una prueba. Pero en sus ojos brillaba algo inhumano, algo que sabía lo que vendría. El 18 de noviembre de 1978, el mundo exterior irrumpió en Jonestown. El congresista Leo Ryan llegó con periodistas y desertores, dispuesto a investigar las denuncias. Pero la selva ya había reclamado el lugar. Algunos dicen que esa mañana el aire estaba quieto, como si algo contuviera el aliento. Ryan habló con los residentes, y varios suplicaron irse con él. Jones lo permitió, pero su rostro se endureció. Horas después, en una pista de aterrizaje cercana, los disparos resonaron. Ryan y 4 más cayeron muertos. La selva guardó el silencio. Esa noche, Jonestown se convirtió en un escenario de pesadilla. Jones reunió a todos en el pabellón central. Los altavoces crepitaban con su voz, no hay esperanza afuera. Solo nos queda la dignidad de la muerte. Los tambores de líquido llegaron, llenos de cianuro mezclado con jugo de frutas. Las madres lloraban mientras daban de beber a sus hijos. Los cuerpos caían, uno tras otro, en un silencio roto solo por gemidos y el zumbido de las moscas que ya llegaban. Algunos intentaron huir, pero la selva los atrapó, ramas que se cerraban como garras, caminos que giraban sobre sí mismos. Jones fue el último. Una bala en la cabeza, dicen. Pero nadie vio quién disparó. Cuando los rescatistas llegaron días después, encontraron un cementerio al aire libre. Casi 1000 cuerpos, descompuestos bajo el sol,
rodeados de jeringas y vasos volcados. Pero había preguntas que nadie podía responder. ¿Por qué algunos cuerpos estaban arañados, como si hubieran luchado contra algo invisible? ¿Qué eran esas cintas encontradas en la cabaña de Jones, llenas de grabaciones donde su voz parecía mezclarse con un coro de susurros guturales? ¿Y por qué los sobrevivientes, los pocos que escaparon, juraban que la selva seguía cantando los himnos del templo del pueblo en las noches sin luna? Jonestown no terminó esa noche. Algo quedó allí, enredado en las raíces, flotando en el aire viciado. Algunos dicen que si te acercas lo suficiente, aún puedes escuchar las palabras de Jem Jones, susurrando desde la tierra, llamando a los incautos a unirse a su rebaño perdido. Una secta que no solo mató a sus fieles, sino que los ató a un misterio que el mundo nunca podrá desentrañar.